por fin ya tenemos un libro en torno al EPP y al PCC, a los dos, no solamente a uno de ellos. El libro se llama Desafíos al desarrollo en el contexto de los grupos armados. Es un grupo de trabajo coordinado por el doctor Juan Martens, criminólogo, que está con nosotros. ¿Cómo te va, Juan? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y atentos y de verdad muy contento de poder compartir los resultados y el contenido de este libro. Directamente cuando hablamos de grupos armados, en el libro aparecen claramente el EPP y el primer comando de la capital. Y vos decís que más allá de lo que pueda aparecer desde Asunción, realmente en cuanto a violencia se refiere, el PCC es mucho más mortal que el EPP. En cuanto a violencia, a amenaza a las instituciones, en cuanto al impacto político institucional, el que está haciendo estragos en la zona norte, y cuando digo zona norte, Concepción, San Pedro, Amambay, incluso Canindeyú, es el PCC. ¿Por qué? Es el que tiene mayor letalidad, muchas muertes vinculadas a su actividad, ¿no? Capacidad de crecimiento. Hace 10 años aproximadamente que ellos decidieron venir a Paraguay a trabajar, a explotar el mercado paraguayo, y de aquel tiempo hasta ahora están presentes en todas las penitenciarías, en todos los departamentos, incluso en Asunción. La pregunta es, ¿PCC es primer comando de la capital, fundamentalmente vinculado al narcotráfico regional? Al narcotráfico regional, pero también, como es un grupo tan grande, tan diverso, está vinculado a toda actividad que le genere lucro. O sea, robo de cajeros, robo de autos, venta de autos robados. Y hoy, según datos del Ministerio Público del Brasil, cerca de 3 millones de personas están vinculadas al PCC en distintas actividades. Cerca de 3 millones acá en la región. En la región. Ahí viene la otra pregunta. El PCC, primer comando de la capital, estamos hablando de San Pedro, estamos hablando de Concepción, estamos hablando de Amambay. Y la gran pregunta, ¿y qué es el EPP para ustedes según la investigación? El EPP podemos definirlo de distintas maneras, pero académicamente hablando es un grupo que tiene características insurgentes. Es decir, sus actividades son delitos y crímenes desde la perspectiva del derecho penal, pero no se acaba solamente en la comisión de estos delitos, como en el caso del PCC, por ejemplo, que lo que busca es ganar dinero. Entonces, su actividad se acaba en el lucro, en la obtención de este lucro. El EPP se distingue porque además de cometer secuestros, asesinatos, tiene un discurso de contenido más político, de cambio social, que lo distingue fundamentalmente de este otro grupo que opera en la zona. Entonces, ¿es o no es un grupo criminal, es un grupo insurgente? ¿Qué es el EPP? Es que todo grupo insurgente técnicamente es un grupo criminal, o sea, son juegos de palabras, pero lo que cuando decimos que tiene características insurgentes, lo que queremos hacer notar es de que además de cometer delitos y crímenes, tiene un contenido discursivo de confrontación de una desigualdad, de confrontación de una ausencia del Estado en la región donde se moviliza, y esto genera cierta empatía en algunos sectores de la comunidad. Interesante. ¿Dónde opera con fuerza el EPP y creció o no? El EPP opera con fuerza en un sector muy específico del norte del departamento de San Pedro, sur del departamento de Concepción y oeste del departamento de Amambay. Lo que hemos podido notar en estos 5 años de observación es que han podido mantener la cantidad de personas, cierto crecimiento, escaso crecimiento, pero por sobre todo lo que han afianzado cierta presencia en determinados lugares. Y muchas veces estos que vemos por los canales de televisión de personas vestidas con uniforme militar, es un momento solo de la actividad del EPP, ¿no? Porque tienen esta peculiaridad de que en un momento se entrenan, se capacitan, ¿no?, entre comillas, y luego retornan a la vida cotidiana. Entonces, difícilmente el Estado o vayamos a encontrar a un gran grupo de EPPs, porque, como te decía, son poquitos los que se mantienen en la clandestinidad con uniforme militar. El resto es gente que está afuera. ¿Y cuál es la evaluación del libro sobre la acción contra el EPP, en particular de la Fuerza de Tarea Conjunta? Lo que nosotros notamos claramente que esta intervención militarizada que viene haciendo el Estado es ineficiente. Es ineficiente porque no reconoce a la población
también como víctima del EPP, porque mucha gente es víctima del EPP, esto tenemos que ser claros, pero a la vez es víctima de la Fuerza Tarea Conjunta, porque antes que verlas como víctimas, los ven como cómplices. Y ahí hay un problema central que hace que la población esté alejada de la FTC, que la población no colabore con la FTC y que tenga problemas de relacionamiento. Y una Fuerza de Tarea Conjunta necesita de la información que le tiene que proveer la comunidad. Sin esta información es imposible manejar datos que puedan llevar a la desarticulación de este grupo. ¿Y qué pasa entonces con la población en general y la Fuerza de Tarea Conjunta? Hay un distanciamiento, hay desconfianza, hay temor, ¿no? E incluso, y esto es lo más peligroso, que afianza incluso el discurso del EPP, porque el EPP tiene un discurso muy fuerte en la zona, en el que dice que el Estado se posiciona solo a favor del que tiene dinero, solo a favor de este gran terrateniente o agroexportador de la zona, y esto simbólicamente se ve fortalecido cuando la FTC construye su campamento en una estancia, cuando está cuidando ganado. Entonces, son elementos simbólicos que hace que la población presta atención a este discurso que está dando el EPP y hasta en cierta medida le da razón, Carlos. Por lo tanto, cuando hablamos de una estrategia frente al EPP, de acuerdo a la investigación de ustedes, ¿se justifica, no se justifica? ¿Es importante la Fuerza de Tarea Conjunta? ¿No es importante? Es necesaria una presencia institucional amable con la población y con una fuerza para desarticular a los grupos criminales que operan en la zona, ¿no? La FTC, según su ley, según el reglamento de conformación, que podemos discutir que sea o no constitucional, está para luchar en contra de todos los grupos armados que operan en la zona. El libro muestra que los delitos no disminuyeron. Se hicieron encuestas de victimización, se hicieron un registro de los 10 años del comportamiento delictivo de denuncia y todo eso. ¿No disminuyeron en el norte de los delitos? No disminuyeron, la cantidad de hectáreas de cultivos de marihuana aumentaron, representan el 85% de toda la producción total del país. Recordemos que Paraguay es el mayor productor de marihuana en América del Sur. Los sicariatos tampoco disminuyeron, entonces integralmente no hay una disminución en índices de seguridad, ni de violencia, ni de letalidad desde la presencia de la FTC, ¿no? Y tenemos 3 secuestros, lastimosamente 2 fueron secuestrados este mes, 1 sigue secuestrado. En el caso de Delio, desde el 2014 sigue secuestrado. Entonces, estos son elementos que nos permiten ver que efectivamente no está funcionando esta FTC en los términos de llevar seguridad y no temor a la ciudadanía. Eso con respecto al EPP. ¿Y el PCC cómo está? El PCC está cada vez mejor, lastimosamente, y esto hay que decirlo porque la intención del libro es esto, documentar un estado de situación de manera que se puedan tomar medidas, políticas públicas de seguridad basadas en evidencia empírica. El PCC vino a Paraguay con un objetivo muy claro, que según el libro lo logró, desplazar a los intermediarios en el negocio de la marihuana, en un primer momento. Recordemos que el gran negocio en Sao Paulo, que es la megalópolis de América Latina, ¿no?, donde el PCC tiene hegemonía absoluta, es la venta en menudeo de la marihuana paraguaya. Entonces, hoy se encargan de la venta en menudeo, del transporte y de la producción. El PCC ya se encarga de todo eso. De esta cadena. Sí. Además, son los que gestionan las pistas clandestinas de recepción de cocaína andina, de armas que ingresan, y también están explorando el mercado argentino. Esto es muy novedoso. De hecho, en marzo de este año estábamos discutiendo en Buenos Aires la presencia del PCC en Argentina, y el principal ingreso también es el territorio paraguayo. Entonces, lastimosamente nosotros hoy estamos siendo un problema regional porque somos incapaces de controlar este movimiento y aumento de la criminalidad organizada vinculada al narcotráfico. En el libro vos señalás algo, ustedes señalan algo muy importante. El norte del país, entonces, estamos hablando de Concepción, Amambay, San Pedro. Vos decís sitio principal para recepcionar la droga que viene del mundo andino y también para la producción de nuestra marihuana. Exacto. Y el ingreso al mercado brasileño.
Estamos a menos de 30, 40, 100 kilómetros de la frontera brasileña, tenemos 1.300 kilómetros de frontera con Brasil y la mayor parte está en esta zona y son absolutamente porosas, son absolutamente penetrables sin ningún tipo de control. Por eso es que se fortaleció esta zona norte en el eje de la actual Ruta 8, por ejemplo, del que divide el departamento de San Pedro en dos, en zonas de recepción de cocaína que tuvimos el año pasado, incluso estos procedimientos del Ministerio Público que evidenciaron lo que nosotros ya habíamos documentado en este libro, ¿no? O sea, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado absolutamente vinculados con esta estructura. Es decir, todavía hoy las fuerzas de seguridad del Estado, parte de ellas, digamos, están incisionadas por el PCC. Sí, lastimosamente. Y es lo que permite que el negocio siga creciendo, presente en todas las penitenciarías del país, controlando también parte de estas penitenciarías y también aumentando su zona de participación hacia el territorio del sur para el ingreso a la Argentina. Dado que estamos hablando del norte, estamos hablando PCC, lo que es droga, EPP, un grupo criminal pero que tiene un objetivo político, es un grupo insurgente. Esto que tanto se habla que el EPP tendría vinculación también con el negocio de la droga. ¿Se encontró o no se encontró algo al respecto? Nosotros no encontramos, Carlos, ninguna evidencia y profundizamos el análisis, varias jornadas, entrevistas, observaciones, ¿no? Conversaciones, y tal vez hasta hoy el EPP no esté involucrado en la droga porque no necesita dinero, porque con su impuesto revolucionario que le exige a mucha gente, a miembros de la rural, a grandes ganaderos que pagan, ¿no? De hecho, la semana pasada el propio presidente de la RP de San Pedro dio a entender de que efectivamente eso así ocurría. Nosotros habíamos conversado ya anteriormente con otros integrantes que admitían esto. Entonces, el EPP tiene los secuestros como forma de recaudación, tiene este impuesto revolucionario al que llaman, y con esta cantidad de gente que son, tal vez no les sea necesario recurrir a otras fuentes de ingreso, por lo que hoy no estarían, por lo menos son los hallazgos que nosotros tenemos, no significa que esto sea así, ¿no? ¿El EPP es hoy o no es una amenaza a la estabilidad nacional? No. No es. Evidentemente no tiene esta capacidad de desarticular, no tiene la capacidad de erosionar, no tiene la capacidad de influir miedo, impunidad y temor a los operadores de justicia. En esa zona del país, en las conversaciones que hemos registrado y pudimos transcribir en el informe, hay policías, fiscales, jueces que han manifestado, si es tema PCC nosotros no nos metemos. No sabemos dónde empieza y dónde termina esta cadena. Yo quiero seguir trabajando, tengo familia, dependo de mi salario y entonces no me meto. Entonces, ¿qué estrategia hacen o usan? Es hacerse del desentendido. Dice, claro que abro una carpeta fiscal y caratulo personas innominadas sobre hecho a determinar, que va a la impunidad. Y otro nos decía, y eso lo recogimos también y nos pareció muy gráfica la expresión y la anécdota, ¿no? Estábamos en la oficina, es un integrante del Ministerio Público hace 20 años en una ciudad súper fronteriza, y decía, yo cuando voy a hacer controles aquí digo fuerte, para que toda la oficina escuche y se enteren en la ciudad. Entonces yo salgo a hacer mis controles, pero no tengo problema. Y entonces tampoco tengo problemas con Asunción que me exigen que yo haga controles. O sea, son estrategias de supervivencia. Y él decía, estoy por jubilarme, lo que quiero es jubilarme. Hay PCC para rato. Lastimosamente. ¿Y EPP? Y también porque esta forma en que estamos luchando en contra no le pone en riesgo a su existencia, ¿no? Y incluso ni siquiera le sacamos el contenido de su discurso. Para los interesados, desafíos al desarrollo en contexto de grupos armados, análisis, quiero aclarar también, socioeconómico del norte, político, EPP, Primer Comando de la Capital y la FTC. Este libro es de distribución dirigida, es de venta, ¿puede explicarnos esto, Juan? Está dirigida a los tomadores de decisión y a los centros de información, bibliotecas, universidades, y puede descargarse de manera gratuita en las páginas web del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del INESID Paraguay y de la Universidad Nacional de Pilar. Buscándolo por desafíos al desarrollo en contexto de grupos armados. Ya están en las redes sociales y pueden descargarse sin ningún tipo de problema. Juan, muchas gracias, muy amable. A vos, Carlos, muchísimas gracias. Doctor Juan gracias. Martens,
especialista en criminología sobre el norte del país, EPP, primer comando de la capital, Fuerza Tarea Conjunta. ¿Qué futuro nos espera? Enseguida volvemos.